todos, a todas, a todes. Me encuentro realmente muy contenta de poder estar aquí presentando este libro y bueno, voy a presentar a la presentadora, que es la maestra Patricia Gómez Ortiz, quien es integrante del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados con capacitación permanente en el programa de formación del Cuerpo de Investigadores Parlamentarios. Es maestra de Políticas Públicas Comparadas en la Facultad de Estudios Latinoamericanos y licenciada en Derecho por la UNAM. Cuenta con una trayectoria de 30 años de experiencia en el servicio público, se ha desempeñado en diversas áreas jurídicas y de derechos humanos y en múltiples dependencias, tanto del Gobierno federal como de la Ciudad de México. También como profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde 2005 a la fecha, impartiendo, entre otras materias, Derecho Constitucional, Historia del Derecho, Derecho Indígena, Teoría de Derechos Humanos, Derecho Administrativo, Análisis Político con métodos cualitativos, Políticas Culturales, Legislación del Patrimonio Cultural y Artístico, entre otras. Entre algunas de sus responsabilidades ha estado fungir como directora de Asuntos Jurídicos de la Oficina del Secretario de Finanzas del entonces Distrito Federal, directora general de Legalidad en la Contraloría General, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación, directora de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Actualmente es directora de la Dirección de Estudios Jurídicos de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad de Género en el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género en la H Cámara de Diputados. Y bueno, realmente es para mí un honor, un privilegio, dada su experiencia, su trayectoria, que pues ahorita nada más pudimos dar algunas pinceladas, que haya accedido a presentar este libro, y en lo personal es realmente un gran gusto, dada la calidad moral de la maestra Patricia y de una amistad que nos une, una amistad entrañable, una persona muy querida para mí. Entonces, bueno, muchas gracias y le doy la palabra. Muchas gracias, doctora Eva. Buenas tardes a todas, a todos, por estar acá. Gracias. Lo que pasó en Guatemala no tiene parangón en la historia de Latinoamérica. El ejército mató a 200,000 personas en un país de 8 millones de habitantes y 108,000 kilómetros cuadrados. Eso dice Alberto Fuentes, exmiembro de la Coordinación del Archivo Histórico de la Policía de Guatemala. En Guatemala quedó instalado el miedo. El tejido social fue roto por el terror y no han existido posibilidades de reconstruirlo. Cuando terminó la guerra, la gente que logró regresar a sus comunidades se encontró con que ahora ahí vivían los exintegrantes de las patrullas de autodefensa civil, las PAC, y los excomisionados militares. Eso generó un clima de desconfianza y también de miedo. Existen muchísimos cementerios clandestinos, pero la gente que los conoce tiene temor de hablar aún hoy día, a principios de 2018. El juicio condenatorio contra Ríos Montt generó esperanzas en muchas personas. En Guatemala es muy difícil encontrar a una familia en la que no haya habido alguna víctima. Tomando en cuenta que hubo 200,000 víctimas en el país, existen 200,000 familias afectadas. Estos son un par de testimonios que la doctora Orduña recoge en el libro que hoy presentamos. Respuestas que dan cuenta de la historia reciente de Guatemala, el país hermano del sur de México y con el cual compartimos mucho más que una frontera. El estudio científico y social que se aborda en este libro es material invaluable para los estudiosos de lo social, pero también da cuenta de la empatía que la autora tiene con la historia de un país que ha sido cruelmente lastimado durante décadas. El libro nos lleva de la mano al recorrido de un proceso que lleva en Guatemala más de 60 años, entre la historia del genocidio y la implantación inacabada de la justicia transicional. En esta obra podemos encontrar, entre otras realidades,
que la demanda de justicia del pueblo de Guatemala persiste, ya que el racismo y la discriminación han sido una parte angular de todos los procesos de represión en Guatemala. También que es de destacarse la importancia de la historia oral, aprovechando contar con actores de la misma que pueden de viva voz expresar su vivencia y percepción del proceso. Identificar los avances y retrocesos en la justicia transicional entre el 2017 y el 2020, los logros comentados por uno de los entrevistados, como el doctor Polanco, por ejemplo, son los siguientes: el descubrimiento y funcionamiento del Archivo Histórico de la Policía Nacional, los informes de las comisiones de la verdad, el trabajo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y el Memorial para la Concordia, y también incluye un programa nacional de resarcimiento, entre otros de los logros mencionados. Por ejemplo, me detengo un segundo en este tema del Archivo de la Policía Nacional de Guatemala. Es un hecho inédito, diría yo, y me atrevería, en la historia de muchos países, el que de pronto hayan abierto los archivos de la propia policía. No solamente estamos en presencia de hechos atroces, sino que además iban siendo documentados y están guardados en un archivo nacional. Parte del archivo nacional ha sido explorado, pero no se cuenta todavía con una clasificación total que permita su estudio. Y es parte de lo que señalan los entrevistados en este libro, que es una de las tareas por reforzar. Por otro lado, también cabe resaltar que se nos habla en este libro del uso de la antropología forense para la identificación de las víctimas. No olvidemos que la historia del genocidio en Guatemala es la historia de las atrocidades que desaparecieron y asesinaron a más de 200,000 personas. Dice hay un testimonio que conmueve de estos antropólogos. Uno puede estar excavando y tener a la orilla de la fosa a personas que preguntan sobre el proceso o hacen comentarios alrededor de él. Hay una interrelación constante. La imagen del investigador rascando los huesos del ser querido inmediatamente aproxima. Las cuestiones técnicas que se hacen con una brocha y con mucho cuidado mandan el mensaje a las personas de que está tratando con respeto, amor y dedicación a su familiar. Me viene a la cabeza ahora el recuerdo de nuestra juventud. Participábamos con algunos grupos de apoyo a los refugiados guatemaltecos y una vez nos pidieron revisar las fotografías para una exposición y yo en lo particular no pude continuar con la revisión de las fotografías porque era una cosa atroz y creo que guardé durante muchos años ese recuerdo. También el libro da cuenta de la existencia de un memorial para la concordia, porque Guatemala no está en conflicto, mejor dicho, Guatemala está en un proceso de reconciliación. El Memorial para la Concordia es un espacio virtual de memoria para las víctimas de la guerra, y al decir de Solórzano, otro de los entrevistados de Eva, es el centro más importante de conocimiento sobre el conflicto armado interno en Guatemala. En él se encuentra recopilada la información aportada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, y resalta la autora que es un espacio en el que se almacena la información tal y como la presentan las organizaciones, sin juzgarla ni interpretarla. Y por otro lado, permite la inclusión de información de víctimas tanto del Estado como de la guerrilla. En este último sentido, Julio Solórzano aclara que la mayoría de los espacios actualmente están dedicados a víctimas del primero, pero dejan ver que el espíritu del memorial, y esto es una cosa que me pareció muy resaltable en el libro, es que también recoge este ánimo de que el memorial albergue a las víctimas de todo el proceso, no solamente las del ejército, sino también los de la guerrilla. Dicen que en relación con un monumento, la fotografía de un monumento, todas las personas enlistadas aquí fueron torturadas, masacradas, desaparecidas y asesinadas por el ejército y la guerrilla. También el libro da cuenta de los riesgos que hay de impunidad en el atraso de la culminación de la justicia transicional, empezando por la muerte impune de Ríos Montt. Lo que la parte defensora de la causa estuvo haciendo durante mucho tiempo fue alargar el proceso, pues precisamente esperando a que se muriera, y lo lograron, antes de que él pudiera pisar la cárcel. También el libro resalta la importancia de combatir el uso faccioso de las instituciones
para inhibir o retrasar los procesos de justicia transicional. Otro de los entrevistados, Juárez, identificó el juicio por el genocidio contra Ríos Montt como el acontecimiento que desencadenó el fortalecimiento de los grupos y actores identificados con la impunidad. Describe el proceso de dicho fortalecimiento y las acciones más significativas que se han emprendido en contra de la justicia transicional, entre las cuales se encuentra la utilización del derecho penal y administrativo para inhibir las acciones de los defensores de derechos humanos y operadores de justicia. En este sentido, la brecha que hay entre el 2017 y el 2020, cuando se realizan las entrevistas, es que mientras podíamos resaltar una serie de avances como los que se mencionaron al principio, para el 2020 ya teníamos a un montón de defensores de derechos humanos e incluso el cierre de instituciones que se habían creado con el proceso de justicia transicional. Entonces estos retrocesos están siendo señalados ya en el libro. Pero particularmente, y me parece muy relevante en relación incluso con lo que ocurre en nuestro país, es que se haya empezado a promover la desaparición de instituciones y que se estén usando facciosamente instituciones de carácter penal o de justicia para perseguir a los defensores de derechos humanos en Guatemala. Otro de los entrevistados de la doctora Orduña es el abogado del Grupo de Apoyo Mutuo, que es una de las organizaciones de la sociedad civil más importantes de Guatemala, data desde 1984. Es que el gobierno de Alejandro Giammattei, refiriéndose en particular a los organismos que ha desaparecido en las últimas fechas, que habían tenido un papel clave en los procesos de justicia transicional. Señala también las implicaciones de la desaparición y la forma en la que los actores conservadores están actuando hoy día en Guatemala. Por otro lado, el trabajo de la doctora Orduña nos permite acercarnos a la tragedia de Guatemala de un modo profundo y descubrir, entre otras cosas, que entre más tiempo pasa se pierden las huellas, las pruebas y los testimonios de primera mano. También resalta el valor de la creatividad que están encontrando los defensores y las defensoras para usar la creatividad como una forma de resistencia, de búsqueda de justicia, por ejemplo, a través de la creación misma del propio memorial, el mismo que, a pesar de la falta de recursos y de apoyo por parte del gobierno, está funcionando como una herramienta digital ya disponible a la consulta del público. Eva también nos cuenta de los logros de una abogada litigante, de Nancy Artola, abogada de la Asociación de Desarrollo Integral para las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, con las comunidades reubicadas e indemnizadas por el desplazamiento para la construcción de otra presa, entre otros logros. Pero también Eva aborda, hablando de los dos temas que la concentran, que son el genocidio y la justicia, nos ubica sobre el origen de la cruenta guerra que los gobiernos de Guatemala, que ahí habría que detenernos y no decirle guerra, porque guerra se entiende entre dos partes de igual a igual. Esta era una masacre contra los poblados más pobres de Guatemala. En lo que hace 40 años escuchábamos que era la estrategia de guerra de tierra arrasada, ¿verdad?, en donde llegaban los militares y masacraban a la población completa. Y bueno, pues esa estrategia nace con el golpe después del golpe de Estado de Jacobo Arbenz en los años 60 y va a ser repetida, replicada y usada por posteriores gobiernos conservadores de Guatemala, basados en el desprecio que les representaban los pueblos indígenas. Por otro lado, Mario Polanco, otro de los entrevistados, respecto del número de masacres, escuchen por favor ustedes este dato, contrasta las 669 masacres reconocidas por la Comisión del Esclarecimiento Histórico con las 1.112 o 1.115 que ha identificado el Grupo de Apoyo Mutuo, el GAM, organización de la cual él es director. Desentrañar la historia reciente conlleva la dificultad de separar los sentimientos que se pueden desencadenar, creo que es obvio, como la indignación, pero también el dolor, y al mismo tiempo mantener la objetividad, aun cuando no estemos del lado de las víctimas. Las madres han sido impulsoras
de la búsqueda de sus hijos y la justicia y pioneras en la creación de organizaciones sociales que impulsaron en primer momento la justicia transicional en Guatemala. Se repite la historia en todos lados, ¿verdad? La historia de la justicia transicional es producto de la actitud valiente de muchas personas, como acabo de decir, las madres buscadoras, por ejemplo, pero también la de abogados y abogadas litigantes, de funcionarias y funcionarios públicos comprometidos con la justicia. Sin esta triada me parece que sería muy complicado que los procesos avanzaran, pero es por eso que apuntalarlos se vuelve totalmente relevante cuando desde el poder y desde el conservadurismo se les ataca y se les pretende nulificar. Por ejemplo, también nos hablan en el proceso del genocidio que la creación de los caiviles también es anterior a Ríos Montt. Estos fueron fuerzas especiales con entrenamiento de guerra de montaña, similar al que tuvieron las famosas boinas verdes del ejército de Estados Unidos. Realizaron múltiples y muy graves violaciones a los derechos humanos y son ampliamente conocidos por la extrema crueldad con la cual cometieron sus crímenes. Por otro lado, nos devela la corrupción y las complicidades surgidas entre los partidos políticos y la oligarquía de Guatemala, una dupla que se ha confabulado a lo largo de toda la historia de Guatemala para impedir el desarrollo del pueblo guatemalteco. No hay un párrafo de desperdicio en cada una de las entrevistas que nos presenta Eva. Hay datos duros que dan cuenta de la barbarie que hoy todavía muchos se niegan a aceptar, la existencia del genocidio en Guatemala durante esa mal llamada guerra. Dice Alberto Fuentes, exmiembro de la Coordinación del Archivo Histórico de la Policía Nacional: el 6 de enero de 2016 ocurrió en el país un hecho histórico. 18 altos jefes militares fueron capturados, 14 de ellos por los hechos cometidos en lo que fue la zona militar de Cobán y ahora es llamada Creón Paz. En este lugar fueron exhumadas 565 osamentas, de las cuales se han identificado apenas cerca de 150. Todas ellas son de personas víctimas de desaparición forzada por parte del ejército. En la fosa número 13 fueron localizados los restos de 45 niños. Esto corresponde claramente a un genocidio, a pesar de la resistencia de mucha gente para reconocerlo así. Lo que ocurrió forma parte de un episodio muy doloroso, pero debe recordarse porque tiene una carga histórica muy importante, dice el entrevistado. Y así, para no spoilearles el libro, prefiero que lo lean. Al final quiero felicitar a Eva por este logro y por este trabajo constante, porque la doctora, este es el tercer libro que tiene de esta serie en el proyecto en el que la está respaldando la UNAM. Y quiero felicitarte por este valiosísimo trabajo y que a pesar de lo fuerte que es lidiar todos los días con historias de muerte, dolor y autoritarismo, no te has rendido. Pero también felicitarte por abordar temas que hoy más que nunca nos preocupan, como el uso excesivo de las Fuerzas Armadas en tareas civiles. No olvidemos el riesgo, la tentación constante del uso autoritario y genocida de los ejércitos contra la población civil, que jamás debe repetirse en pueblo alguno. Agradezco también a nuestra amada máxima casa de estudios la cobertura a la ciencia, a la indagación histórica por la cual estamos hoy aquí, a la libre discusión de las ideas y a la publicación de obras como la que ahora nos convoca para, como dice la autora, contribuir con un grano de arena a hacer realidad la justicia transicional en Guatemala. Muchas gracias, Eva. Felicidades. Gracias. Bueno, realmente agradezco mucho a la maestra Patricia su lectura cuidadosa, su análisis profundo y bueno, sus comentarios muy acertados y también como desde el corazón, o sea, no nada más desde el intelecto, sino desde el corazón, porque estos temas nos tienen también que mover emocionalmente
para una posible, o sea, bueno, primero conocimiento, sensibilización y si es posible, que sería lo deseable, una solidaridad. Bueno, yo quiero comentarles muy rápidamente algunas cuestiones del proceso de la realización de este libro. Bueno, como señalaba Patti, me atrevo a llamarla así porque de verdad nos une una amistad muy fuerte. Bueno, consta de entrevistas a defensores de derechos humanos, a un académico, a un familiar de víctima y activista social, a un antropólogo forense, que es el director adjunto de la Fundación Antropología Forense de Guatemala, que también es un referente, no nada más en este país, sino en toda América Latina y en todo el mundo, por el gran trabajo que ha hecho y el consuelo que puede dar a una familia el dar como datos certeros de qué sucedió y de esta manera poder contribuir a que elaboren un duelo. O sea, bueno, ya saben que su familiar terriblemente fue asesinado, pero pues ya no tener que buscarlo o seguirlo buscando y esto sí en los hechos da una posibilidad para poder elaborar este duelo. Bueno, yo conversé con estas personas, estos muy reconocidos defensores en Guatemala, y les quisiera comentar cómo fue este proceso. Yo pues les hacía las preguntas, ellos muy amablemente me respondían, y yo no quise presentar un libro de entrevistas de pregunta y respuesta, sino que quise hacer un texto unificado como que ellos lo hubieran hecho, pensando en que son personas con un conocimiento amplísimo, tanto práctico como académico también, con conocimientos técnicos, con conocimientos sobre qué es lo que pasa en la realidad, y que precisamente pues no, como están en las cárceles, en los ministerios públicos, en campo, digamos, no es su función hacer un texto académico, pero yo consideré que era muy importante que sí se pudiera difundir esto. Entonces lo que hice fue unificar como por temas las diferentes respuestas. Entonces, por ejemplo, si había no sé si se hablaba de la desaparición forzada, ya cuando se transcribió la entrevista, hablaban de la desaparición en la página 3, en la 5 y en la 20. Entonces yo lo que hice fue unir eso para que fuera como un texto fluido, donde se diera a conocer lo que pensaban en relación con ese tema. Y como pues tuve que hacer enlaces, o sea, a veces pues le tenía que poner de mi cosecha. Y de repente yo al ver el texto, yo pensaba, lo estaré tergiversando, o qué pensarán ellos, pero por supuesto que el protocolo, o al menos mi protocolo, es enviar a los entrevistados el texto y que ellos, por supuesto, hagan todas las correcciones, que quiten, que pongan, que corrijan, y muy agradablemente la mayor parte me lo aceptó. O sea, me corrigieron, tal vez esta fecha no la dije bien, o no estuvo bien, y corregir, pero cosas menores. Entonces, bueno, a mí me dio realmente mucho gusto que se pudiera presentar la opinión, como que ellos hubieran hecho el texto, el artículo. Entonces, en este sentido, yo me siento una facilitadora, pero el mérito es de estas personas entrevistadas.
que además, o sea, viendo las atrocidades tremendas y sobre todo a lo que se siguen enfrentando hoy en día, uno pensaría, creo que tal vez con razón, pues ver a personas muy lastimadas, lo están, pero pues no sé, tal vez hostiles y es todo lo contrario. O sea, esto también para mí es un homenaje al pueblo de Guatemala, personas súper amables, súper deseosas de poder compartir sus conocimientos, incluso con sentido del humor. O sea, realmente para mí ha sido un gran gusto poder estar en contacto con estas personas, y es un pequeño homenaje que yo quiero hacer, especialmente porque si el libro da cuenta de estas cosas terribles. Me han cuestionado sobre si no me afecta estar en contacto con estos temas. Por supuesto, o sea, es muy, muy, muy fuerte el poder estar cotidianamente viendo los detalles de las cosas, de las violaciones masivas y muy graves a los derechos humanos, pero para mí ha sido también muy importante el contacto con estas personas, porque mi trabajo es desde mi escritorio, pues, o sea, estoy protegida, o sea, y ellos no, o sea, ellos tienen amenazas, muchas veces agresiones cumplidas, y también la historia de Guatemala ha sido que las víctimas son las personas que quieren o que buscan justicia y que de una manera pues también como atroz, en un primer momento las mataban, las asesinaban, y ahora lo que está sucediendo, que es, bueno, no puedo decir, o sea, y también ofrezco disculpas al estar hablando así, no sé si es menor o peor, pero es terrible también que lo que se está realizando es ejercer acciones penales contra los defensores, contra los periodistas. Entonces pues ya no los matan, los encarcelan de por vida, y pues eso es una tortura permanente también, o sea, es una muerte en vida, y entonces hay actualmente muchas personas exiliadas, o sea, que antes tenían altos cargos, o sea, jueces que aplicaban la ley, o sea, no que favorecían a las víctimas, sino que aplicaban la ley y en ese sentido favorecían a las víctimas, pero bueno, no era algo parcial. Están ya siendo amenazados, muchos ya en el exilio, y entonces esto también nos da a entender que la lucha está siendo terrible en Guatemala. Y quisiera también referirme a qué podemos decir. Pues qué feo, o sea, qué feo lo que le sucedió y lo que le sucede, pobrecitos. Pero no, o sea, estos son temas que están sucediendo en prácticamente todos los países de América Latina, algunos con menor o menor grado, pero pues me refiero a nosotros, o sea, son cuestiones que sucedieron y que actualmente siguen sucediendo. Entonces, no son temas ajenos, nos involucran también. Guatemala es parte, nosotros tenemos una historia en común con Guatemala, y los problemas que los aquejaron y que los aquejan, nos aquejaron y nos aquejan, por supuesto en diferente forma, pero creo que es importante tener en cuenta estas problemáticas, pero también la forma en que se les ha hecho frente. O sea, bueno, lo que a mí también me llenó mucho
fue ver relatados los logros que está viendo. Es que bueno, es muy difícil hablar también de este proceso, porque creo yo que hubo un tiempo de esplendor de la justicia transicional en Guatemala, donde hubo avances enormes en cuestión de verdad, dos comisiones de la verdad que se realizaron, una auspiciada por la ONU y que cuenta con 12 tomos su informe final, y la otra de la arquidiócesis de la Iglesia Católica, no menos importante. Bueno, y en cuestión de verdad, realmente ha habido muchos avances. Lo que comentaba Patti en relación con el archivo histórico de la Policía Nacional, 80 millones de folios, que, o sea, bueno, muy importante este número, pero creo que lo más importante es la profesionalización que se hizo y el acceso al público. Entonces, porque, bueno, Fox también abrió los archivos y dijo, pues pásenle, o sea, pero pues cómo encontrar una aguja en un pajar en ese cúmulo de papeles, en cajas. Entonces, aquí la diferencia es que sí es un verdadero logro de la verdad, porque está profesionalizado, está abierto al público, y digo está, pero también ha habido ahorita una neutralización del archivo histórico. Entonces, ha habido también como una regresión de todos estos logros. La cuestión es que estos temas creo que hay que estar como muy pendientes del proceso, porque son pasos hacia atrás y hacia adelante, cuestiones que uno podría decir ya están consolidadas, tanto en lo bueno como en lo malo, o sea, pero que por acontecimientos a veces fortuitos se cambian de dirección. Entonces, había habido en Guatemala un periodo de regresión tremendo, y actualmente hay un presidente progresista, Juan Bernardo Arévalo, y hay como una luz de esperanza también en este contexto de completa como de la derecha autoritaria y de la derecha militar, que también ahí hay que poner atención. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, y realmente agradezco mucho que podamos estar aquí conversando, y bueno, si alguien tuviera algún comentario, pues estamos a su disposición. Primero que nada, la verdad es que es un trabajo muy fuerte de investigación. Y cuando usted estaba hablando, empezaba el proceso de investigación, nos atraviesa y me vino a la mente esta cuestión que aquí en México, cómo ha sido el proceso de la búsqueda de los padres de nuestros periodistas y de las madres buscadoras de sus hijas e hijos. Entonces, cuando usted menciona, no estamos lejos y no es algo de decir, ay, qué feo, pobrecitos, estamos ahí viviendo, estamos viviendo en este país. Y efectivamente, el mismo Galeno decía, las venas abiertas de América Latina siguen abiertas. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, México, ¿no? Está sufriendo de gobiernos, primero que fueron militares, ¿no? Yo recuerdo que hizo una investigación hace desplazamiento por los migrantes, y esta cuestión del desplazamiento forzado tiene mucho que ver con intereses, ¿no? Pero bueno, esta parte es muy fuerte, y a mí creo que no podemos decir, allá les pasa, acá nos está pasando. ¿Y qué podemos hacer ante eso? ¿Qué podemos hacer más allá de horrorizarnos?
desgraciadamente no se está pasando, ¿no? Y yo también me hace referencia a que alguna vez que era el museo del holocausto judío, donde tiene una frase que dice, ¿no? Quien no conoce su historia es condenado a la muerte. Y vemos el genocidio que está pasando en Gaza, que también la historia, ojalá, o la justicia entiende esto. Pero finalmente yo creo que es un trabajo muy largo y que también es para concientizar a toda la gente, a los mexicanos, que de alguna manera tenemos que impedir que sigan repitiéndose ese tipo de sucesos de desmanes, que como humanidad nos tendría que estar volteando, nos tendría que estar volteando. Entonces, bueno, yo primeramente agradezco mucho que ustedes presenten este trabajo y que pueda llegar a las conciencias de esas autoridades. Y cuando menciono un gobierno progresista, que apenas creo que le dijeron, ¿no? En Guatemala, también me vino a la mente el nombre de una mujer, si no me dejo mentir, si no, a la de Popa, o una mujer feminista que también de loco, y está desaparecida. Entonces, ahí hay mucho todavía que buscar, que investigar. Pues muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, ya muy rápido porque ya estamos por cerrar, pero en el libro tuve realmente el honor de entrevistar a Julio Solórzano Fopa, que es hijo de Alaide Fopa. Entonces, por eso a él me refería cuando decía que era un hijo de víctima y también defensor de derechos humanos. Entonces, pues él está realmente pues con la convicción de que tiene que haber justicia. Hay también una denuncia en la comisión, primero en la Comisión Interamericana y luego en la Corte Interamericana sobre el caso de Alaide Fopa, porque, pues sí, o sea, lamentablemente la lógica nos dice que pues lo más probable, y además me siento mal al decirlo así, pero bueno, que lo más probable es que ya no esté con vida, pues. Pero es derecho no solo de los familiares, sino de la sociedad, el saber qué pasó y quién lo hizo. Porque además también, o sea, bueno, qué bueno que podemos abordar este aspecto. No es nada más una cuestión, o sea, no es nada más cuestión de un país, de Guatemala, es cuestión de todos. Pero también no es nada más cuestión de las víctimas o de los familiares. Atenta contra toda la sociedad, contra el tejido social, contra la posibilidad de que haya liderazgos auténticos. O sea, bueno, en Guatemala también pues mataron a todos o desaparecieron a los líderes. Entonces eso nos impacta también actualmente en relación con la democracia y especialmente con la democracia de calidad. Entonces, bueno, muchas gracias por su comentario. Bueno, pues de haber estado acá, si tienen me pueden escribir a mi correo, que es evaleticiaordun@gmail.com. Entonces, comunicación y muchas gracias.